Atrapado por el amor, capítulo 1 de Bárbara Cartland, 1876. Orlina cabalgó por el sendero hacia el patio de las caballerizas. Mientras el mozo de cuadra salía para encontrarla, dijo: «Disfruté hoy de un paseo maravilloso en Sunshine. Cada día mejora más. Es porque usted lo monta, señorita Orlina, pero no hay duda de que es un excelente caballo». «Eso pensé cuando lo vi por primera vez», afirmó Orlina, «y pocas veces me equivoco». «Es cierto», reconoció el mozo. Orlina desmontó a Sunshine, que era su caballo favorito. Le dio unas palmadas y caminó hacia la casa. Era muy antigua y atractiva, pero, como decía su madre con frecuencia, es un rincón muy aislado. Tenían muy pocos vecinos y desde que Orlina se convirtiera en una jovencita, prácticamente no había acudido a ningún baile o fiesta con gente de su edad. Durante el otoño, todo el condado organizaba un baile de cacería. Por lo demás, tenía que conformarse con cabalgar en los caballos de su padre y disfrutar de la campiña. Por fortuna, era algo que siempre le había encantado. No lamentó no pasar la temporada social en Londres cuando fue debutante. Eso fue imposible porque su madre murió justamente 2 meses antes que cumpliera 18 años. Orlina cumplió el tradicional año de luto. Después de eso se sintió muy grande para ir a Londres como debutante. Prefirió permanecer en el campo con su padre. Sir Nicholas Rumford era un historiador. Pasaba su tiempo escribiendo libros de historia antigua que encantaban a los eruditos, pero no interesaban a nadie más. Publicó su primer libro poco después de salir de Oxford. Todos los periódicos lo aclamaron como el libro del año. Por lo tanto, se dedicó a estudiar la historia del mundo y a escribir lo que le interesaba. Mucha gente hablaba de él con reverencia y admiración. Por desgracia, el público en general no comprendía lo que escribía ni adquiría sus libros. Por fortuna, tenía suficiente dinero para sostener su hermosa casa isabelina y la pequeña propiedad que heredara de su padre. No obstante, eso no proporcionaba lo que Orlina debía tener, que era la compañía de sus contemporáneos y la oportunidad de mostrar que era tan hermosa como muchas otras jóvenes de su edad. La belleza se había vuelto popular desde que el príncipe de Gales se sintiera atraído por Lily Langtry. La trataba como si fuera una valiosa posesión que deseara mostrar al mundo. Era algo que nunca había sucedido antes. Se esperaba que un romance tuviera lugar detrás de puertas cerradas, y nadie lo mencionaba, más que en susurros. Ahora todos hablaban de las grandes bellezas que era posible ver en Londres. Orlina se había preguntado un poco triste si debía haber seguido, por supuesto, humildemente los pasos de ellas. Su madre había sido aclamada como una belleza antes de casarse con su padre. Orlina se parecía mucho a su madre. Sin embargo, no había nadie que le hiciera cumplidos, ni le rindiera el homenaje que recibían otras bellezas. Por lo tanto, no era vanidosa y ni idea tenía de lo hermosa que era realmente. Ahora, mientras entraba en la casa, los cuadros de sus antepasados la observaron con lo que ella esperaba que fuera aprobación. Todos los Rumford habían sido muy apuestos y las mujeres muy bellas, incluso permitiéndole ciertas libertades artísticas a quienes los pintaron, eran casi de quitar el aliento. Orlina pensó que debía subir y cambiarse el traje de montar por un vestido, pero como el sol brillaba, sintió que sería, en cierto modo, un desperdicio de tiempo, ya que prefería salir al jardín. Ya el té lo estaban preparando en el salón. Sabía que el viejo mayordomo que estaba con ellos desde que ella era una niña avisaría a su padre que estaba en su estudio, en cuanto el té estuviera listo. Sir Nicholas, sin duda, resentiría la interrupción. A la vez sentía que era su deber hacer las comidas con su hija, aun cuando por lo demás la veía muy poco. —¿Disfrutó su paseo, señorita Orlina? —preguntó el mayordomo. —Sí, por supuesto, Newman —respondió Orlina—. Solo desearía algunas veces tener alguien con quien cabalgar. El mayordomo suspiró antes de decir: —Las piernas de Sir Nicholas no le permiten cabalgar, como usted lo sabe, señorita Orlina, pero aunque pudiera hacerlo de nuevo, creo que es más feliz con sus libros. —Yo también lo creo —respondió Orlina—, así que no debo quejarme.
Se dirigió a la mesa del té mientras Newman iba a avisar a su padre. Sir Nicholas tardó 5 minutos en llegar. Orlina comprendió que debió quedarse hasta terminar el párrafo que escribía cuando lo interrumpieron. Pero cuando se presentó se le veía muy apuesto. Su cabello encanecía en las sienes, por eso lo hacía todavía más atractivo. ¿Tuviste un buen paseo, queridita?, preguntó mientras se sentaba. El sol estaba hermoso, papá, respondió ella. Me habría gustado que estuvieras conmigo. Desearía poder montar de nuevo, observó Sir Nicholas. Pero mientras tanto, descubrí algo muy interesante que deseo mostrarte después de cenar. ¿Qué es?, preguntó Orlina. Es una parte del folclore danés que no conocía. Estoy seguro de que te sorprenderá. Por supuesto que sí, papá, asintió Orlina. Será muy emocionante pensar que descubriste algo nuevo. Pensó en la frecuencia con que le había dicho eso. Como estaba tan inmerso en todo lo que sucediera cientos de años antes, era para él tan emocionante como si hubiera sucedido el día anterior. Deseó que, algunas veces, ella misma pudiera sentir igual emoción. Sabía que su padre se extasiaba cuando descubría algo que los daneses hicieron cuando invadieron el norte de Escocia, o se enteraba de alguna estatua que los romanos erigieran cuando llegaron por primera vez a Inglaterra. Ella y su padre charlaron un poco mientras tomaban el té. Sin embargo, como la casa estaba lejos de la aldea, había muy poco de lo cual hablar. Ahora debo regresar a trabajar, anunció Sir Nicholas. Espero que tengas suficiente de qué ocuparte hasta la hora de la cena. Sí, papá, por supuesto. Salió de la habitación y ella lo oyó avanzar por el pasillo, con el mismo entusiasmo de un joven que fuera a patinar en hielo por primera vez, o a remar en el lago. Lanzó un pequeño suspiro. Se preguntó en qué podría ocuparse hasta la hora de la cena. Entonces, sorprendida, escuchó el ruido de ruedas afuera. Se preguntó quién podría ser a esas horas. Escuchó a Newman cruzar el vestíbulo y que alguien hablaba con él. Se preguntaba quién podría ser cuando se abrió la puerta. Lady Sarah Onslow, señorita, anunció Newman. Orlina lanzó una exclamación de asombro. Una figura elegante y bella cruzó por la puerta. Su sombrero estaba adornado con plumas de avestruz y aun cuando estaba de viaje, lucía un vestido elegantísimo. Orlina se dio cuenta de que era la última moda. «Sarah, qué sorpresa», exclamó, y corrió hacia ella. Lady Sarah la besó y dijo: «Pensé que te asombraría verme, pero hice largo viaje hasta aquí porque deseo tu ayuda». «¿Mi ayuda?», repitió sorprendida Orlina. Entonces, mientras Lady Sarah avanzaba al interior de la habitación, Orlina ofreció: «¿Deseas algo de té? Debes estar sedienta después de tan largo viaje». «Me encantaría», respondió Lady Sarah. Como si lo adivinara, Newman se presentó con una taza y un plato limpios. Los puso sobre la mesa y Lady Sarah se sentó en el sofá. «Siempre sirven tan buen té», comentó. «Recuerdo cómo lo disfrutaba cuando era niña, y solo resistí comer esos engordadores pastelillos cuando empecé a preocuparme por mi silueta». Orlina se rió. «Ya no tienes que preocuparte por eso ahora. Te veo preciosa, Sarah, como siempre». «Eso espero», respondió Lady Sarah, «porque me cuesta mucho trabajo». Orlina sirvió el té y Lady Sarah tomó un merengue. «Pensé que los reservaban para los días importantes y festivos», observó. «Tu cocinera siempre los hizo mejor que nadie en todo el condado». «Debes decírselo a la señora Newman antes de irte», indicó Orlina. «Siempre se queja de que no hay gente suficiente aquí para apreciar su cocina». Lady Sarah miró a su alrededor. «No puedo entender, Orlina», dijo, «que no hayas insistido en ir a Londres. Es ridículo que te entierres aquí en el campo, donde estoy segura de que nadie te ve, excepto los guardabosques, que sin duda son ya viejos, y los niños que ni siquiera han salido de la escuela». Orlina se rió. «Es una descripción perfecta y no se me ocurre mejor alternativa». «Te he dicho que deberías ir a Londres», insistió Lady Sarah. «Eres muy bonita, Orlina, y tendrías un éxito enorme». Orlina suspiró. «Sabes que papá es feliz aquí, escribiendo, y aun cuando mamá comentó antes de morir que pasaría yo una temporada en Londres.
Ahora siento que soy demasiado vieja para presentarme como debutante, y no creo que haya nadie que me pueda presentar en la corte. No seas ridícula, contestó Lady Sara. Hay montones de personas que admiran a tu padre. Querían a tu madre y estarían más que complacidas de hacer lo que tú desearas. Es algo que arreglaré cuando regresemos. Orlina la miró. ¿Cuando regresemos?, repitió. ¿A qué te refieres? Lady Sara terminó su merengue y limpió sus largos y blancos dedos con delicadeza en una servilleta. Ahora, escúchame, Orlina, dijo. Estoy desesperada y deseo que me ayudes, como nadie más podría hacerlo. Por supuesto que lo haré, pero ¿por qué estás tan desesperada? Es lo que voy a contarte. Lady Sara se levantó del sofá y caminó hacia la chimenea, encima de la cual había un espejo estilo Reina Ana, con marco de oro. Empezó a quitarse los largos alfileres de su sombrero. Orlina la observaba con curiosidad. Se preguntaba cómo podría ser posible que ayudara a Sara, que vivía en un mundo tan diferente al suyo. Sara era la hija del marqués de Abingford, quien poseyera una enorme mansión cerca de donde Orlina vivía. Jugaban juntas de niñas. Aun cuando Lady Sara era 2 años mayor que Orlina, habían sido muy buenas amigas. Eso continuó hasta que Sara cumplió 18 años y se fue a Londres para su primera temporada social como debutante. Orlina contaba los días para su regreso. Entonces ocurrió el desastre, justo cuando se murmuraba que Sara se había comprometido en matrimonio. La enorme mansión donde pasara su niñez se incendió una noche de invierno. Nadie notó que las chispas de una de las chimeneas encendidas en una habitación de la planta baja habían saltado sobre una costosa alfombra. Todos estaban dormidos, solo hasta que el fuego se extendió de modo que la servidumbre no podía controlarlo. Se dieron cuenta de lo que sucedía. Tomó demasiado tiempo al carro de bomberos, tirado por caballos, llegar hasta el lugar del incendio. Cuando llegaron era demasiado tarde para salvar la casa y los tesoros que contenía. Fue una tragedia no solo para el marqués y su familia, sino también para Sara. Se mudaron a una de sus otras casas, que no era tan grande ni tan importante, pero al parecer era cómoda, y Sara se casó. El marqués estaba abatido por la pérdida de la casa, que perteneciera a su familia durante varios siglos. De lo contrario, habría impedido que Sara se casara con uno de sus primeros pretendientes. Realmente no tenía la importancia suficiente para ser yerno del marqués de Abingford. El marqués protestó, al igual que varios de sus familiares. Pero como Sara siempre había sido muy voluntariosa, se casó con Henry Lounslow. Demasiado tarde se percató de que había cometido un error. No obstante, poco más de 1 año después quedó viuda. Henry Lounslow presumía de ser mejor jinete de lo que en verdad era. Deslumbrado por su matrimonio y la considerable fortuna propia de su esposa, insistió en construir una caballeriza como nunca había podido tener antes. Compró caballos, cuando realmente no sabía lo suficiente para elegir los mejores. Pero cuando intentaba domar a un joven semental, él cayó al saltar una alta barda. En la caída no solo se rompió la espina dorsal, sino que el caballo lo pisoteó. Orlina se horrorizó al enterarse de lo sucedido. Sara, sin embargo, no deseaba la compasión de Orlina ni de nadie. Había descubierto que su marido era tosco, nada inteligente y carecía del encanto y los finos modales que eran característicos de su padre. Pasó el tiempo de un luto respetable. Entonces se convirtió en una de las bellezas de Londres. Atendía a la élite con la habilidad de una mujer de mayor edad que la suya. Había acudido a pasar una corta temporada con Orlina, mientras estaba de luto. Le contó cómo lamentaba amargamente haber cometido el error de su primer matrimonio. Fui una tonta al hacerle caso, afirmó. Pensé que estaba enamorada en una forma que ahora comprendo fue muy absurda. No permaneció mucho tiempo con Orlina. El campo le resultó terriblemente aburrido, y después de la emocionante vida que conociera en Londres. Solo esperaba, como dijo a Orlina, el momento de poder quitarse el velo negro.
Entonces dijo, bailaría de alegría por poder estar de nuevo en circulación. Eres tan linda, le dijo Orlina, pero ten cuidado de no volver a casarte antes que estés segura de que es alguien a quien podrás amar para siempre. Dudo que sea posible, respondió Sara, pero, a la vez, no soy tan tonta como para cometer el mismo error 2 veces. La próxima vez deseo una posición, fortuna y alguien de quien pueda sentirme orgullosa. Siempre me estaba preguntando qué tontería sería la siguiente que Henry cometería. Ten mucho, mucho cuidado, le aconsejó Orlina. Rezaré porque encuentres al hombre adecuado. En lugar de rezar por mí, deberías pensar en ti. En cuanto pueda arreglarlo, irás a Londres a hospedarte conmigo. Te encontraré el marido perfecto, como lo mereces, respondió Sara. Y regresó a Londres. Como no solía escribirle, Orlina solo pudo enterarse de lo que hacía por los periódicos y las revistas femeninas. No había duda de su éxito social, ya que todos lo mencionaban. Las columnas de sociales pocas veces omitían su nombre. Espero que sea realmente feliz, pensó Orlina. Rezó, como dijo a Sara que haría, para que su amiga no cometiera otro error. Pero se daba cuenta de que Sara estaba muy sola. Su madre había muerto poco después del incendio. Su padre se retiró a la casa que poseía en Oxfordshire. Como su nombre, a diferencia del de su hija, casi no se mencionaba en las columnas de sociales. Orlina supuso que debía preferir la vida en el campo a la de Londres. Después de quitarse el sombrero, lo arrojó sobre una silla. Orlina se preguntó si su amiga ahora habría acudido a verla para contarle que había encontrado al hombre con quien deseaba casarse. Lady Sara se quitó también la chaqueta y Orlina pudo ver que lucía joyas muy bellas. Perlas alrededor del cuello, un broche de diamantes en el talle que hacía juego con los que lucían las orejas y las muñecas. Te veo preciosa, comentó impulsiva. Es lo que quería que dijeras, respondió Sara. Deseo que seas sincera conmigo, porque siempre lo has sido, y que me digas la verdad. Por supuesto que lo haré, aseguró Orlina. ¿De qué se trata? Mírame. ¿Crees que algún hombre desearía casarse conmigo por mi belleza? Era una pregunta curiosa, y Orlina sonrió antes de responder. Creo que sería ciego si no lo hiciera. Eres muy hermosa, Sara, como lo has sido siempre, y me encanta cuando los periódicos te describen como una de las grandes bellezas de Londres. Sé que lo soy, afirmó Sara. Pero por desgracia la única persona a quien deseo escuchárselo decir nunca lo ha hecho. ¿Quién es?, preguntó Orlina. Vio que su amiga aspiraba hondo antes de decir el conde de Quentalen. El conde de Quentalen, repitió Orlina. Sara hizo un gesto muy expresivo con sus manos. Supuse que habrías oído hablar de él, señaló. Es, sin excepción, el más atractivo, divertido e importante personaje de toda la alta sociedad. Orlina pensó que si tal era el caso, debía haber leído el nombre en las columnas de sociales. A la vez, como solo buscaba lo que se decía de Sara, no se interesaba en los demás. ¿Vas a casarte con él?, preguntó. Se hizo una breve pausa antes de que Sara contestara, con lo que a Orlina le pareció dureza en la voz. Sí, voy a casarme con él, pero no será fácil. ¿Por qué?, preguntó Orlina. Porque, querida, el conde está decidido a permanecer soltero, y aun cuando lo divierto, se rehúsa a reconocer que me ama. Orlina miró a Sara con sorpresa. Si así es como siente, ¿por qué deseas casarte con él? Porque es todo lo que deseo, respondió Sara, y el marido que siempre he soñado tener. Hizo una pausa y continuó. Sus caballos son magníficos, tanto los que tiene en Londres como en el campo. Es amigo íntimo del príncipe de Gales, quien disfruta de su compañía. No hay anfitriona que no intente tenerlo en todas sus fiestas, recepciones o bailes. Contuvo el aliento antes de proseguir. Es el mejor partido matrimonial de todo Londres, y como lo encuentro irresistible, deseo ser su esposa. ¿Y no crees que él te lo pedirá?, preguntó Orlina. Tengo que obligarlo a hacerlo, contestó Sara con voz firme. ¿Qué puedes hacer? Imposible que te le declares. Ya lo hice.
pero me respondió que deseaba permanecer soltero hasta que sea viejo. Entonces tal vez condescienda a tener un hijo para su título, que por cierto es el más antiguo que existe. Entiendo cómo te sientes, repuso Orlina, pero hay tantos hombres que desearían casarse contigo por tu belleza, porque tienes que elegir al único difícil, porque es el mejor, y después de tener lo peor en mi primer matrimonio, no voy a cometer un error por segunda vez. Deseo lo mejor y es lo que voy a conseguir. Orlina la miró preocupada. Pero supón, dijo titubeante, que nunca te lo propone. Tengo que obligarlo, de una u otra manera, insistió Sara. Lo quiero y deseo ser la condesa de Kentalen, pero te aseguro que hay cientos de otras mujeres que también lo desean. ¿Qué puedes hacer? Es lo que voy a contarte. Sara se inclinó hacia Orlina y dijo, en tono de voz muy diferente, escúchame bien, allí es donde tienes que ayudarme. Orlina abrió muy grandes los ojos, pero no habló. El conde hará un crucero en su yate por el Mediterráneo. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.